Seguiremos con el Sermón del Monte. Entonces, abrir por favor en Mateo capítulo 5. Evangelio de Mateo capítulo 5. Ahora a partir del versículo 7. Vamos a leer desde el primero, pero la exposición será del 7 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar una vez más. Dios y Padre, estamos juntos aquí para alabarte, para adorarte en esta tarde, y te pedimos tu bendición en ese tiempo para que el Señor pueda hablar con nosotros a través de tu palabra. Abra nuestros corazones, Dios, para que podamos comprender tu palabra y que ella pueda cambiarnos hacia tu voluntad. En el nombre de Jesús que oramos. Amén. Si os acordáis, por la mañana hemos empezado los estudios aquí en el Sermón del Monte y hablamos en el principio que Jesús aquí ya era muy conocido. Una multitud le seguía. Y como dice el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Aquí un cambio. De estar en medio de la multitud haciendo milagros, para ahora sentado enseñar a sus discípulos. Hemos estudiado por la mañana las 4 primeras bienaventuranzas, que son: bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, y hemos utilizado la 4ª bienaventuranza, que son los que tienen hambre y sed de justicia, como una conclusión del primer bloque de bienaventuranzas. Y para llegar a esta conclusión, recordemos que hambre y sed de justicia, hambre y sed siente aquel que ya no tiene ninguna fuerza en sí mismo. Necesita algo exterior. Necesita ser alimentado y hidratado. Entonces, por la mañana hemos visto que es mirar hacia sí mismo, no encontrar nada que te pueda salvar. Hablamos de una búsqueda por santidad, buscando la justicia, como un hambriento que busca comida. Las primeras 4 bienaventuranzas hablan entonces de la necesidad del creyente. Hablan de un cambio interior, la muerte del ego, el reconocer que ya no puede buscar en sí mismo algo de bueno, pero reconocer en Dios la santidad y la totalidad de su existencia. El tema principal que seguiremos estudiando ahora por la tarde son las características del creyente. ¿Soy seguidor de Cristo o soy un admirador de Cristo?
¿Estoy ahí en la multitud viendo los milagros de lejos o estoy aprendiendo de Jesús a través de su palabra? O sea, ¿quién soy yo y para dónde voy? Vosotros seguramente conocéis el libro Alicia en el País de las Maravillas. Es un libro de niños. Sí, ahí dicen que sí. Hay un detalle de esa historia que me llama mucho la atención. Alicia llega en un punto de su vida que tiene que elegir qué camino debía tomar. El gato que estaba ahí con ella le contesta, bueno, eso depende mucho del lugar a donde quieras ir. Si no sabes a dónde quieres ir, no importa qué camino sigas. ¿Ves? Una historia de niños nos enseñando algo interesante. Tus decisiones y la forma como manejas tu día a día, ¿tiene algún propósito? ¿O estás viviendo solamente porque sigues vivo? Estas son preguntas importantes que tienen relación con el Sermón del Monte. A partir de la quinta bienaventuranza hay un cambio de enfoque. Las bienaventuranzas que veremos ahora pueden ser comprendidas como consecuencias de las 4 primeras. Aquellos que reconocen sus debilidades, buscan la justicia y son saciados por ella, ahora encuentran en esta plenitud resultados como un corazón misericordioso, un corazón puro, son transformados en pacificadores y son perseguidos. Veremos ahora una a una de las 4 últimas bienaventuranzas, iniciando por felices son los misericordiosos. Y misericordia es la actitud de amor para con aquellos que necesitan. Misericordia es un señal del pueblo de Dios. ¿Y por qué es un señal de aquí de nosotros? El pueblo que suele pecar diariamente, que reconoce sus debilidades y pide perdón todos los días, no sería el pueblo que tiene más conocimiento de lo que es misericordia. La quinta bienaventuranza dice que solamente los misericordiosos recibirán misericordia. Y esta relación entre recibir y dar encontramos también en la parábola de los 2 deudores. Una relación también igual con la que hemos visto aquí. Un siervo, no sé si os acordáis, pero un siervo que debía mucho dinero, fue ahí a su señor y fue perdonado porque su señor fue movido por misericordia. Saliendo de ahí perdonado, uno de sus consiervos le debía muy poco dinero, pero el siervo perdonado no perdonó a su consiervo. La pregunta del Señor que le perdonó, al enterarse de lo que había pasado, es la siguiente, está en Mateo 18:33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Fijaos que aquí en el Sermón del Monte y ahí en la parábola, los 2 textos hablan exactamente del mismo tema, pero uno, el misericordioso recibirá misericordia. Y en el otro, el que recibió misericordia, debería darla también a otro. La verdad que encontramos en los 2 textos es que uno no puede dar lo que no recibió. Y el opuesto es verdadero. Si has recibido misericordia, ¿cómo puede no demostrar misericordia a otros? En primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor
de Dios en él. Uno que no siente misericordia no puede ser habitado por el amor de Dios. Si reconoces que todo lo que tienes viene de la gracia de Dios, seguramente reconoces también que tú puedes ser un canal de bendiciones para aquellos que necesitan. Eso parece muy claro. Y la recompensa para los misericordiosos en nuestro texto es que alcanzarán misericordia. O sea, tanto recibir misericordia como ser misericordioso son dos hechos que no existen solos. Siempre van juntos. Si hoy por la tarde yo soy consciente de mis pecados y al mismo tiempo de la santidad de Dios, soy igualmente consciente de que he recibido gran misericordia de Dios al ser aceptado como su hijo. Ahora, uno que reconoce todo lo que recibió, sin dudas también será misericordioso para con aquellos que necesitan misericordia. Felices son los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Y en nuestro texto aquí, Jesús pasa de los misericordiosos para los limpios de corazón. Y corazón aquí se refiere al pensar, al sentir y al querer. Limpios de corazón son los que tienen una vida limpia, actitudes adecuadas, pensamientos limpios, sentimientos ajustados. Limpio también puede significar sincero. No es algo que naturalmente está en nuestra naturaleza, el ser sincero. Desde niños vemos que la naturaleza puede se revelar también, porque podemos actuar de la forma que nos conviene, no siendo sincero. Y para conseguir a veces lo que queremos, puede que no seamos de verdad sinceros. Me acuerdo de David, cuando pecó con Betsabé, y vino a él el profeta Natán, comprendió la importancia de tener un corazón limpio y arrepentido. El Salmo 51, creo que hemos leído estos días, no sé si hoy, creo que sí, es un cántico de arrepentimiento. Y la ley decía en el tiempo de David que los sacrificios por los pecados eran una ordenanza. Todavía él escribe en el Salmo 51, versículos 16 y 17, el siguiente: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué eso significa? Significa que lo importante de los holocaustos era el corazón arrepentido del pueblo. O sea, un corazón limpio, sincero. Otro texto que nos acuerda de este tema es el Salmo 73, versículo 1, que dice que el Señor es bueno para con los limpios de corazón. Es decir, aquellos cuya manifestación exterior está en armonía con la disposición interior. Las obras sin un corazón sincero y cambiado por Cristo, nada son, además de trapos de inmundicia. Pero si miramos solo la sinceridad, podemos pensar, bueno, cualquiera que sea sincero, puedes encontrar a Dios. No, la sinceridad no es suficiente en sí misma. Uno puede estar sinceramente correcto, pero también puede estar sinceramente equivocado. Y un ejemplo que me acuerdo de la palabra de Dios fueron los profetas de Baal.
Ellos estaban ahí desde la mañana hasta el mediodía y saltaban, clamaban sin cesar: Baal, respóndenos, sinceramente buscando. Pero no había voz, ni quien respondiese. Si actúas con sinceridad, pero no en la dirección cierta, tampoco verás a Dios, como la bienaventuranza aquí promete. Pero la percepción de Dios y sus atributos sí que es capaz de cambiar nuestro corazón. Y cuanto más tenemos el corazón limpio, más conocemos a nuestro Dios. Pablo tiene un versículo y describe eso de forma muy práctica en la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 18, que dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, cuanto más somos limpios de corazón, más vemos a Dios. Y cuanto más vemos a Dios, más somos transformados de gloria en gloria en su imagen. ¿Cómo son felices los de limpio corazón? Porque ellos verán a Dios. Y aquí, en este texto, está la importancia del discipulado. No son solamente clases teóricas. No es venir al culto cada domingo. Es caminar con alguien que te enseña en la práctica lo que es ser un cristiano. Es ver lo que un verdadero cristiano habla, exactamente lo que él habla, es también lo que lo hace. Y pregunto a vosotros que estáis aquí, ¿podéis decir ahora con sinceridad lo mismo que Pablo? Lo que hemos aprendido con Ángel en sus sermones. Sed imitadores de mí, así como soy de Cristo. ¿Podéis decir eso? Los limpios de corazón no actúan de una forma en la iglesia y de otra forma en el mundo con los amigos. ¿Cómo podemos aplicar eso en nuestra vida? ¿Podemos hacer como hizo David? ¿Pedir a Dios? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Sinceridad de corazón es decir a Dios cada día: Dios, no quiero ir a la iglesia porque es una tradición de mi familia. No quiero decir que soy creyente porque eso es una obligación. Cambia, Dios, mi corazón. Dame un corazón contrito y humillado para que yo pueda verte. Jesús, aquí en el Sermón del Monte, al final, capítulo 7, versículos 28 y 29, dice que la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hablar de algo que se vive es diferente de hablar de la boca para afuera. La sinceridad de corazón no solamente nos hace ver a Dios, como en el Sermón del Monte dice, pero también nos permite enseñarlo a otros. Maravilloso vivir y tener experiencia con Dios y la gente mirar hacia nosotros y decir: mira, es que veo algo diferente. Veo que tiene sinceridad, que habla y hace lo mismo. Los limpios de corazón, ¿cómo son felices? Porque ellos ven a Dios. Entonces hemos visto la quinta bienaventuranza, que son para los misericordiosos, que alcanzarán misericordia. También la sexta, que son los limpios de corazón, que verán a Dios. La séptima habla de los pacificadores, que serán llamados hijos de Dios. Y si pensamos en pacificadores, ¿cuál fue el papel de Cristo
el primogénito de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en la segunda epístola, capítulo 5, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Cristo, el príncipe de paz, ha venido al mundo para reconciliar los hombres, nosotros, con Dios. Ha venido para pacificar la relación del hombre con Dios. Y la misma paz que hemos recibido del Señor, ahora es la paz que predicamos y buscamos. Y la paz que podemos ofrecer es esta, la reconciliación con Dios a través de Jesucristo. La frase que hemos visto hoy por la mañana de Agustín habla de eso. Para ti nos has hecho, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nosotros somos pacificadores porque disfrutamos de una paz que excede todo el entendimiento. Una paz que no significa ausencia de problemas. Es solo mirar para nuestra vida y vemos cuántos problemas tenemos. Pero significa confianza en Dios en medio de los problemas. Y eso no significa que porque somos creyentes no pasamos por tiempos de dificultades y muchas veces nos quedamos afligidos buscando esta paz. No es fácil decir como el apóstol Pablo ha dicho, he aprendido a contentarme cualquiera que sea la situación. Y de hecho, aprendemos de forma más contundente a disfrutar de esta paz cuando estamos en dificultades. Eso es una paradoja también. Cuando estamos en luchas. Me acuerdo de un hombre llamado Horatio Spafford, un abogado en Chicago con mucho éxito. ¿Qué pasó? Un incendio quemó su despacho y sus inversiones en los años siguientes también sufrieron pérdidas, pero él había prometido a su esposa y 2 hijas un viaje a Europa. Su familia fue antes en un navío, pues Horatio intentaba rescatar algunas de sus inversiones, pero el navío con su mujer y 2 hijas naufragó en el mar. Su esposa fue rescatada, desmayada, pero sus hijas fallecieron. Al llegar en Europa, su esposa le envió un telegrama con algunas palabras que decían, fui salva sola. Horatio perdió el dinero y también sus hijas. Y cuento esta historia para comprendernos que la paz no viene de una situación, de una vida sin luchas, pero la paz viene de la esperanza que tenemos en Dios, en medio de la tribulación. Cantamos el himno de Horatio que Horatio compuso. Y el coro, que vamos a cantar enseguida del sermón, dice, tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. En medio de nuestras luchas, si estamos con Cristo, tenemos paz. Felices son aquellos que recibieron esta paz y ahora pueden ser instrumentos de paz. Ahora somos pacificadores. Estos sí serán llamados hijos de Dios. Jesús ha venido al mundo para reconciliar pecadores con Dios. Nosotros ahora somos embajadores de este reino de paz,
embajadores del mensaje que salva. Y nuestro mensaje apunta justo para el príncipe de paz, Jesucristo, nuestro Salvador, nuestra esperanza. Ahora te viene en la cabeza, ¿te acuerdas de alguien que necesita de este mensaje de paz? Pues tú eres un embajador del reino de paz, que Dios te puede utilizar como un pacificador, como alguien que llevará este mensaje al mundo que está sin esperanza. El mundo muchas veces busca una paz ficticia, una ausencia de guerras y problemas. Cree, por ejemplo, que la educación o el cambio de gobierno puede traer esta paz, pero el mundo no reconoce que la enemistad que importa es la enemistad del hombre con Dios. Nosotros, creyentes, sí, somos embajadores de esa paz y llevamos a paz a los corazones cuando predicamos la palabra de Dios. Y esta lleva a la gente a un encuentro personal con Cristo. ¿Cómo son felices los pacificadores? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Al final de esta bienaventuranza, llegamos a la octava y última. Y así como hemos concluido las tres primeras con la cuarta bienaventuranza, también se puede concluir las que hemos visto ahora por la tarde con la octava. Fijaos, uno que es misericordioso, que tiene un corazón limpio y que es pacificador, seguramente será perseguido por el mundo. Seguramente. Es lo que Pablo dice en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Las tres primeras bienaventuranzas que hemos visto hoy por la mañana, misericordia, corazón limpio y los pacificadores, son la expresión, todas ellas juntas, de una vida piadosa. Y la secuencia solo funciona si es como Jesús nos enseña aquí, empezando en la primera bienaventuranza con un cambio interno que genera una búsqueda por santidad que se expresa ahora en una vida piadosa. Lo que pasa es que todos los que quieren vivir así, como dicen las bienaventuranzas, sufrirán persecuciones. Y por eso las bienaventuranzas terminan hablando de que felices son los que padecen persecución. Vemos aquí estas cuatro últimas bienaventuranzas como consecuencias de un cambio de vida. Sí, yo reconozco mi miseria y ya no actúo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Y además tengo hambre y sed de justicia. Entonces, ser misericordioso, ser pacificador, con un corazón limpio y sufrir persecuciones son consecuencias. Estamos en una guerra de reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Jesús dice que está registrado en Juan capítulo 3, 19 y 20, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Por eso, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús llegarán al final con esa bienaventuranza y padecerán persecuciones. Cuando decimos que estamos decididos a vivir por Cristo, el mundo nos rechaza, porque entramos en oposición a las tinieblas. ¿Por qué me alegro entonces con la persecución?
Porque cuando siento la oposición del mundo, yo reconozco en cuál equipo estoy jugando. Me alegro por saber, como dice la palabra de Dios, que los profetas que fueron antes de mí también pasaron por eso. Mi gozo es saber que yo me identifico con Cristo, que también sufrió en este mundo. Me alegro por saber, como dice en Santiago, que las pruebas nos hacen perfectos, sin que nos falte cosa alguna. Porque más puedo me alegrar con la persecución, porque ella es como el fuego que purifica el metal. Mis hermanos, la persecución nunca cayó el Evangelio, nunca. Sino que ella fue utilizada muchas veces para que el Evangelio fuera más lejos todavía. En Jerusalén mismo, en ese tiempo, algunos años después de la muerte de Jesús, la persecución a los cristianos fue lo que hizo la gente a buscar sitios lejos de Jerusalén, lo que promovió la dispersión del Evangelio junto con ellos. ¿Qué entonces Jesús quiere enseñarnos con las bienaventuranzas? El cambio de vida no es un cambio simple de actitudes. El cambio de vida es porque mi interior ha cambiado. Y eso es lo que Jesús reconoció como prioridad para enseñar a sus apóstoles y a nosotros hoy. Lo que Jesús nos está diciendo a través de su palabra, es que para ser su discípulo es importante reconocer el mundo espiritual. No miramos más a las cosas de este mundo, pero miramos hacia el reino de los cielos. Vemos aquí que las bienaventuranzas empiezan y terminan con la misma promesa. De ellos es el reino de los cielos. O como dice el versículo 12, vuestro galardón es grande en los cielos. Jesús está ajustando la mirada de los discípulos para el reino de los cielos. Nuestra mirada muchas veces está para situaciones de este mundo, como seguramente estaba aquí también la mirada de los apóstoles a los milagros y a las cosas que estaban pasando ahí alrededor. Ahora, con las bienaventuranzas, Jesús gira la cabeza de los apóstoles para lo que de hecho importa, para virtudes de aquellos que son felices, para calidades de aquellos que tienen un llamado, un ajuste necesario para el pueblo de Dios, una enseñanza para nosotros hoy. De igual manera, cuando Nicodemo, por ejemplo, llegó para hablar con Jesús de noche, estaba con dudas sobre quién era Jesús, si estaba con Dios y lo que estaba pasando, ya que hacía tantas señales. Jesús dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí podemos reconocer el mismo tema. Sin un cambio completo de un estado muerto e inerte a la vida y plenitud, no se puede comprender las paradojas de las bienaventuranzas. Imposible. Este es un contenido para aquellos que nacieron de nuevo. Puedes llegar aquí y decir, mira, Rafa, es que yo todavía no tengo estas bienaventuranzas como algo claro y vivo en mi vida, pero me gustaría tenerlas. La palabra de Dios es poderosa. La oímos hoy. Puedes pedir a Dios que cambie tu estado, que abra tus ojos para que pueda ver las maravillas del reino de los cielos. O entonces puedes llegar aquí y decir, mira, yo creo, pero al practicar me veo todavía egoísta, autosuficiente,
no tengo ganas de abrir mano de mis voluntades. Jesús aquí nos enseña que felices son los que lloran. Hoy es tiempo de llorar por nuestros pecados, por nuestro egoísmo. Y para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Precisamos estar llenos del Espíritu Santo. Y esto es lo que cada uno de nosotros aquí necesita. Y por eso vamos a orar y pedir eso a nuestro Dios. Oremos. Padre, hemos escuchado tu palabra hoy. Hemos reconocido que todavía somos egoístas y nos gustaría hacer nuestra voluntad y no la tuya. Reconocemos que buscamos la felicidad en placeres de este mundo. Buscamos la felicidad en el reconocimiento. Buscamos la felicidad en deseos carnales. Te lo pedimos en esta tarde. Ayúdanos en nuestras debilidades. Límpianos de nuestros pecados. Queremos, Dios, un corazón limpio. Y sabemos que no lograremos sin ti. Si Dios, todavía hay alguien aquí que no ha llorado por sus pecados, que todavía no te conoce personalmente, que el Señor pueda cambiar ese corazón y que el Señor pueda darnos la alegría plena que solo tenemos en ti. El Señor es nuestro pastor y por eso no sentimos falta de nada más. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.